aporte ni donación a estas alturas. La palabra 3.000 millones de pesos. Jamás, Néstor. Esas son las pruebas que ellos tendrán que aportar, contra las cuales yo estaré absolutamente claro de qué sí hablé y qué no hablé. Yo jamás, cuando se hablaba de aportes en especie, les decía, señores, hasta aquí llegó la conversación, porque yo estoy financiando la campaña con bancos, con cooperativas, con el sector solidario, con donaciones que se hagan transparentemente, y eran filtradas todas por este oficial de cumplimiento que creé para la campaña. En esa reunión, nunca hubo una conversación en torno a un avión ni a una donación. ¿Querían un proyecto de ley o qué querían del gobierno Petro? No, hasta ahí no se llegó a esos detalles. Simplemente dijeron hay un mecanismo distinto de recaudación para que la gente pobre pueda tener acceso a créditos, y se llama es una cosa virtual. Yo realmente nunca he creído en eso, pero Néstor, eso es lo que vamos a recaudar, y ojalá pudiéramos tener como pruebas los audios y los videos de esa reunión para que se valide quién se dijo la verdad y en qué momento puede que sucedió. ¿Y usted sabe, hay videos de cámaras en la panadería, en la cafetería en la que se vieron? Son cosas que estamos buscando como pruebas para aportar a la campaña. Pues doctor Roa, gracias por aceptar este diálogo. Lamento lo de las amenazas. Néstor, le deseo mucha suerte. Señor Víctor. Gracias. ¿Usted me permite una pregunta para el presidente de Ecopetrol? Doctor Roa, no se me vaya, es que me gustaría hacerle una pregunta sobre el tema del momento, sobre el diésel. Ya el gobierno firmó el decreto para incrementar el valor del diésel a los grandes consumidores. ¿Cómo va a hacer esa operación logística desde Ecopetrol para que efectivamente esos grandes consumidores queden pagando una tarifa de 15.000, 16.000 pesos y esa tarifa no llegue a la bomba de gasolina y a CPM, pues donde vamos el resto de los colombianos? Bueno, sí, la pregunta es interesante. Ya es uno de los mecanismos que hemos venido consultando con el gobierno, Ministerio de Minas, Hacienda y el gobierno nacional, para desmontar desde ya ese subsidio al diésel que está generando ahora una dieselización del transporte. Ahora se ha incrementado mucho el consumo de diésel y se ha bajado el de gasolina por razones obvias relacionadas con el precio, y entonces esta es una de las medidas que hemos venido recomendando al gobierno y que se ha implementado. Grandes consumidores, el mayor de todos es Ecopetrol, entonces a quien más le va a recaer la medida es Ecopetrol. Pero y ahí para adelante quienes consuman más de 20.000 barriles mes son los grandes consumidores. Doctor Roa, ¿Ecopetrol le compra el diésel a quién? No, Ecopetrol produce diésel, también importa diésel, pero lo que hace es balancear la oferta con la demanda nacional, y en ese papel de comprar y vender también es un consumidor, el más grande de todos. Sí, entonces eso entra en el balance, de modo que la medida a quien más va a impactar en primer lugar es a Ecopetrol. Sí, doctor Roa, ese abastecimiento a esas grandes empresas, ¿es abastecimiento de Ecopetrol al Cerrejón, por ejemplo, o a la Drummond? Sí, al sector industrial es uno de los sectores que va a resultar afectado con la medida de desmonte del subsidio, pero están perfectamente identificados esos grandes consumidores, están perfectamente ya están cobrándoles las nominaciones. No, eso empieza en agosto. Es hasta agosto, todavía no. Sí, señor, empieza el 1 de agosto. ¿Pero eso es solamente el 5% del hueco que hay en el fondo, doctor Roa? Sí, esa es una buena pregunta, Ricardo. Recordar que en los últimos 4 años, si uno suma 21, 22, 23 y 24, el déficit que arrastró el congelamiento de los precios de los combustibles suma 80 billones de pesos. Estamos prácticamente en la cola de ese déficit. Estamos cerca de llegar a unos 8 billones de pesos hasta al cierre del año 2024. Y pues esa ya es una decisión en la historia. Desde el 2010 hasta el 2020, ese fondo no tuvo un déficit mayor al 1.5, 1.7 billones de pesos al año, y eso contrasta muchísimo con lo que fue la realidad de estos últimos 4 años, y estamos saliendo de eso. Yo creo que hacia mediados del año entrante, si se sigue desmontando el subsidio del diésel, vamos a llegar al punto de equilibrio, es decir, no tener más allá de 1.52 billones de pesos de déficit al año por este fondo. Comenzamos hablando de amenazas, pasamos por el tema de la campaña y terminamos hablando del diésel. Gracias, doctor Roa, feliz día. Néstor, a usted igual, feliz día para todos. Es Ricardo Roa, el presidente de Ecopetrol, en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co.
y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. En Blue, la Conmebol Copa América USA 2024 suena diferente. Copa y nómina de Colombia. Medio oficial de la Conmebol Copa América Estados Unidos 2024. Con tanto amarillo, azul y rojo y tanto aliento para nuestra selección Colombia. Ya vamos al terreno de juego. Qué intensidad en ataque Colombia, Castela. Disfruta de partidos y las últimas jugadas en Blue. ¿Qué hace las denuncias sobre las chuzadas, de las que el presidente Petro dice son cadenas de WhatsApp, son fake news? En 30 segundos aquí en Mañanas Blue, 8-6. En Medellín, una emergencia por fortuna ya controlada. A las 5 de la mañana se cayó una cabina del Metrocable. Tenía 10 personas a bordo, estaba arrancando de la estación Popular, de la línea famosa, la línea K. Iba tomando vuelo a 3 o 4 metros de altura, saliendo de la estación, cuando se cayó esa cabina. Ibáñez, buenos días, magistrado en la Corte Constitucional. Néstor Ortega, muy buenos días, usted y los amables oyentes de Blue Radio. Doctor Ibáñez, gracias por aceptar esta entrevista. ¿Qué sabe usted, doctor Ibáñez, sobre las chuzadas? ¿Qué sabe usted, qué saben en la Corte Constitucional sobre el espionaje, sobre los seguimientos, doctor Ibáñez? Muchísimas gracias, Néstor. Pues mire, yo he tenido conocimiento de unos hechos que he plasmado en una comunicación que tiene fecha 14 de junio, que simplemente remití al señor presidente de la Corte Constitucional, el doctor José Fernando Reyes, ese día, en atención a esos hechos, y que luego él amablemente puso en conocimiento en la sala plena de la Corte Constitucional el pasado miércoles 19 de junio, puso en conocimiento de la señora Fiscal General de la Nación. Y con fundamento en esa narrativa que está en esa comunicación, se ha abierto una investigación por decisión de la señora Fiscal General de la Nación, que ya está en curso desde hace unos días y sobre la cual, a partir de ahí, se investigan los hechos que puedan generar una verificación de si hubo o no intervención de comunicaciones, por lo menos en mi caso, que es el que se refiere a la comunicación que mandé. De manera tal que ese es un tema que ya es objeto de investigación judicial. La comunicación inclusive es un material probatorio y al mismo tiempo la investigación en curso pues es una investigación reservada conforme a la ley que yo obligatoriamente debo respetar. Y por lo tanto simplemente digo que ya está en manos de las autoridades competentes, en este caso de la Fiscalía, que a través de sus funcionarios investigadores adelantan la correspondiente investigación. Él goza de reserva legal y yo debo respetar como juez y magistrado en este caso, claro, íntegramente esa reserva. Claro. Muchas gracias. Doctor Ibáñez, ¿usted denunció qué hechos? En realidad yo no hice una denuncia, sino hice una presentación de una serie de hechos que consideré que podían ser irregulares para efectos de que el señor presidente de la Corte y la Corte misma tuvieran conocimiento de ellos. Pero en la medida en que esos hechos ya son objeto o materia de investigación, en ese sentido, excúseme que no le pueda contestar en este instante en relación con esos hechos. No es una denuncia penal, es simplemente una narrativa de esos hechos, pero a partir de los cuales esos son los que son objeto de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación y me toca obligatoriamente no referirme a ellos. Claro. Excúseme, por favor. No, entiendo perfectamente, magistrado Ibáñez, que aquí hay unos límites para no violar esa reserva judicial, pero quisiera entender, ¿a usted, a su familia, a sus cuentas, se ha hablado de seguimientos personales a la gente de su equipo de trabajo? Los hechos se relacionan con una intervención
probable intervención o presunta intervención en las comunicaciones. No me refiero a seguimientos, sino a presuntas intervenciones en las comunicaciones en relación conmigo y con principalmente mi equipo de trabajo, que está conformado por magistrados auxiliares. Y otro asunto relacionado con ese tema, no intervención de comunicaciones, sin que se pueda llegar a descartar en relación con mi esposa. Pero esos son los temas que son objeto de investigación. Sí, y esa es la razón, el hecho de que están involucrados magistrados auxiliares, también como víctimas, fue la razón por la que estuvo ayer la Fiscalía hablando con ellos, con sus magistrados auxiliares. Don Néstor, en realidad ni ellos ni yo somos víctimas, y así no lo consideramos, sino que a partir de la información que le fue suministrada por mí al presidente de la Corte, que él la puso en conocimiento de la Sala Plena de la Corporación, y que a su turno la Sala Plena, por conducto del presidente, la puso en conocimiento de la señora Fiscal General de la Nación, pues es nuestra obligación concurrir, si hay una investigación judicial, a dar las entrevistas que correspondan o dar la información que se requiera por parte de esos órganos de investigación criminal, en este caso de la Fiscalía. Pero yo no he formulado una denuncia a partir de la cual quiera constituirme en parte dentro de un proceso judicial. No me considero víctima porque sencillamente, pues lo que suceda con ese tipo de intervenciones, pues en ningún caso puede llegar a afectar, en primer lugar, mi transparencia, mi absoluta imparcialidad y objetividad, y por lo tanto debo estar alejado de cualquier prevención o de cualquier presión que exista sobre el particular para adoptar objetivamente las decisiones que en derecho correspondan y con base en el análisis que, entre otras cosas, mi equipo tiene la obligación de realizar. Por eso no somos víctimas, pero sí tenemos la obligación de concurrir ante las autoridades judiciales para dar las explicaciones que correspondan o ampliar la información que tenemos, y eso fue lo que hicimos antes de ayer, y ayer yo lo hice el lunes, y ayer fueron funcionarios, algunos magistrados del despacho a mi cargo. Sí, entiendo eso de que no puedo convertirme en víctima porque tendría que separarme de procesos, declararse impedido en procesos de fallos sobre temas de gobierno. Doctor Ibáñez, ¿qué tiene que ver en la denuncia de posibles seguimientos o chuzadas una cadena de WhatsApp? No, lo que sucede es que hace unos días yo recibí varias informaciones de varias personas, a su turno yo respondí varias cosas, y yo simplemente de manera preventiva, más que una cadena, le señalé a alguna persona o algunas personas que me estaban enviando alguna información que ellos seguramente consideraban relevante, advertirlos que este teléfono y este chat pues podía estar siendo objeto de alguna intervención ilegal y que pues simplemente habría que estar atentos. Pero no tiene, seguramente eso lo duplicaron, lo replicaron y por supuesto llegaron a muchas personas, pero a eso simplemente me limité en atención a que hay que también prevenir a cualquier persona que pueda terminar siendo objeto indirectamente de una intervención de comunicaciones. Pero no y es en ese sentido... Pero no es que usted, no es que a usted le llegó una cadena de WhatsApp, como dice el presidente Petro, no. Y usted creyó el chisme. Yo no sé qué dijo, escúcheme, no sé qué haya dicho el señor presidente respecto a lo que ha dicho, no conozco lo que ha manifestado, pero lo que sí le puedo afirmar es que a mí no me llegó una cadena de WhatsApp o alguna cosa parecida, no señor. Yo simplemente hice esa referencia y esa referencia alguien seguramente la replicó. Pero ese es un asunto que escapa a mí. Digo, para hacer claridad, la referencia que usted hizo, usted le escribió a alguien, ojo que me están chuzando el celular. ¿Usted mandó una cadena de WhatsApp a sus contactos diciéndoles eso? No, yo le mandé a una persona en particular, me permito, simplemente dije, este teléfono y el chat, y este chat que pues en realidad no es el chat sino el WhatsApp, están intervenidos ilegalmente por algunos órganos estatales, punto, nada más. Yo no dije ¿Y esa persona, absolutamente a manera de prevención, y seguramente esa persona lo replicó, se lo repitió a otros. Y es probable que por virtud de esa actuación de una persona totalmente distinta a mí se haya creado una cadena, pero yo no conozco quién lo mandó, lo replicó o generó la cadena. Eso sí es un asunto que escapa a mi conocimiento. Sí. Doctor Ibáñez, ¿cómo es o por qué presume usted o tiene la información cierta
de que la UIAF podría estar esculcando en sus cuentas y en la de su esposa? Gracias, muy amable, doctor Zuleta. Yo, justamente, esa es una pregunta que me formularon los funcionarios de la Fiscalía. Es objeto de investigación y, por lo tanto, cualquier precisión o ampliación de la misma, pues ya está en la Fiscalía, y cualquier otra consideración sobre el particular me tocaría hacerla exclusivamente a ese organismo judicial. Entonces, excúseme, doctor Zuleta, no le puedo contestar esa pregunta. Doctor Ibáñez, cuando usted pone el mensaje a esa persona que usted conoce diciéndole, ojo que mi teléfono puede estar chuzado, ¿por qué supone usted en ese momento que está chuzado por organismos del Estado? El conocimiento que uno tiene y el manejo que uno tiene de sus aparatos de comunicación o sus aparatos de telemática e informática, y por el conocimiento que yo tengo de estas materias. Todos debemos ser previsivos en el manejo de nuestras comunicaciones, en el manejo de nuestros computadores. Lastimosamente, en algunos casos, todos somos víctimas de hackeos o de intervenciones, y por lo tanto tenemos que estar prevenidos. Y si alguna cosa ocurre, necesariamente, pues hay necesidad de prevenir a alguien para evitar que eso también ocurra en cadena. Y eso sencillamente, sí, eso fue lo que yo hice, prevenir a una persona y a esa persona. Ustedes en la Corte Suprema de Justicia tienen una oficina de la policía, creo un enlace con la policía y con organismos de seguridad del Estado colombiano. ¿Lo consultó con ellos? ¿Hay alguna clase de validación de ellos en la Corte? Yo trabajo en la Corte Constitucional, sé que hay una oficina que presta sus apoyos. De hecho, también verificaron unos funcionarios de la Policía Nacional la semana pasada en mi aparato telefónico, pero eso es objeto también de la reserva de la investigación. Doctor Ibáñez, ¿pero usted notó, producto de esa alerta, algo diferente, algo extraño en su teléfono celular o en sus computadores? ¿Algo que le llamara la atención? Sí, señora, de otra manera no lo hubiera puesto en una comunicación en la que informé simplemente al señor presidente. ¿Qué notó de extraño, magistrado? ¿Qué era diferente en sus comunicaciones, en sus aparatos? Eso es lo que es objeto de investigación. Le ruego que me excuse, porque ya es objeto yo sé que estamos en una línea delgadita de lo que se puede y no se puede decir. Solamente una pregunta, magistrado. ¿Desde cuándo empieza usted a notar comportamientos extraños en su teléfono y en su computador? Aproximadamente eso lo estamos notando en mi caso particular desde mediados del año pasado, con mayor intensidad a partir de este año, y por supuesto hace 2 meses todavía con más intensidad. ¿Y eso les está pasando a sus magistrados auxiliares también? Sí, señor, porque justamente lo verificamos, lo miramos, verificamos que fueran exactamente iguales las situaciones, y eso es lo que ellos mismos, como yo, hemos declarado ante la Fiscalía, y es objeto o materia de investigación. Sí, doctor Ibáñez, como usted sabe mejor que yo, pues han aparecido también en la JEP diciendo, magistrados, por favor, que investiguen aquí también en la Corte Suprema el magistrado Botero. A estas alturas, con todo el rollo gigante que se ha armado alrededor de esta denuncia, ¿usted cree que actuó como tenía que haber actuado? Yo tengo la obligación, el deber legal, porque así se le impone a todo servidor público, de informar ante quien corresponda, en este caso ante el presidente de la Corte Constitucional, de cualquier hecho supuesta o presuntamente irregular, para que de conformidad con ello se adopten los correctivos que correspondan. Y a su turno, eso fue lo que hice en mi caso particular y concreto, y a su turno el señor presidente de la Corte nos convoca a una sala plena de la corporación, pone en conocimiento el tema de todos, y al mismo tiempo a esa sesión fue invitada la señora fiscal para hacer la entrega formal de mi comunicación, en la cual yo simplemente señalo lo que llamé como hechos irregulares. A partir de ahí le corresponde, porque ya fueron puestas en consideración de las autoridades competentes, y en ese caso de la señora fiscal, le corresponde a ella determinar si hay o no un hecho que amerite una investigación judicial,
o a un hecho que amerite una investigación administrativa o disciplinaria, etcétera, pero desde el punto de vista judicial, en lo que a ella corresponde, pues le correspondía definir si dictaba un auto de apertura de investigación para verificar la ocurrencia de esos hechos, los presuntos responsables, la forma, modo y tiempo, lugar en que ocurrieron, etcétera, y ese es un asunto de competencia ya de la Fiscalía. En lo que a mí respecta, yo tengo la obligación legal de reportar las cosas que se presentan que puedan generar no solamente un problema para el ejercicio de nuestras funciones, sino que, y lo advertí, esto de pronto puede generar algún problema para los demás compañeros de la Corte. Por lo tanto, a manera de prevención, hago esa información para que se informen y adopten los correctivos correspondientes. Yo mismo no formulé una denuncia penal porque no tengo elementos técnicos y de juicio respectivos, no sé quién lo hizo, y a su turno no tengo el nombre de las personas que sobre el particular hayan actuado, y por lo tanto no puedo formular una denuncia, como no lo hice, contra persona determinada por la comisión de un hecho punible en particular, sino me limité a señalar un hecho, una serie de hechos presuntamente irregulares que pueden ser objeto de investigación. Sí, y efectivamente la Fiscalía ya emitió el auto abriendo investigación, ¿verdad? Sí, señor, porque con fundamento en ello me citaron a una entrevista que yo di el lunes pasado y con base en ello al mismo tiempo citaron a algunos magistrados auxiliares que trabajan en mi despacho y ya también dieron sus entrevistas correspondientes y se refería a esos hechos que son materia de investigación. Ahora, y avanza esa investigación que es reservada. Doctor Ibáñez, le hago una pregunta que no tiene nada que ver con la información reservada, con la investigación reservada. ¿Tiene alguna idea usted, en caso de que haya seguimientos, de que haya chuzadas, por qué? ¿Qué casos tiene usted que motiven esa persecución? No, como todos los magistrados de la Corte, los asuntos que allí llegan, primero que todo se reparten en sorteo. A su turno, los procesos de constitucionalidad son de acceso público. Cualquier ciudadano puede intervenir o cualquier persona puede entrar a la plataforma de la Corte Constitucional. Ahí hay un link sobre procesos constitucionales y consultar el estado del asunto. Ahí está la copia de la demanda, la copia de las intervenciones, el concepto del Ministerio Público, las intervenciones oficiales o las intervenciones ciudadanas, los conceptos técnicos. Todo está ahí en esa plataforma, en cada proceso en particular. Y yo como magistrado sustanciador en los procesos que a mí me reparten, o cada uno de los magistrados en los procesos en los cuales a su turno le reparten, sustancia el proceso y luego elabora un proyecto de ponencia que somete a consideración de la plenaria, pero que a su turno, y esa es una información reservada, eso sí, pero que a su turno le corresponde decir a la sala plena si adopta o no una decisión a través de una sentencia sobre el particular. Pero ahí cualquier interés que haya... Sí. Estoy pensando, doctor Ibáñez, cuando uno dice al magistrado Ibáñez de la Corte Constitucional, lo están chuzando organismos de inteligencia del Estado, que es lo que decía ese mensaje original. Y usted la siguiente pregunta naturalmente que se hace es ¿por qué lo están chuzando? Y entonces veo que usted tiene, por ejemplo, proyecto de patrimonio, ¿no? Impuesto al patrimonio, ¿cierto? Sí, señor, yo tengo, y eso es público, yo tengo en trámite una acción que necesariamente termina con una ponencia y que será objeto de análisis por parte de la plenaria de la corporación. En particular, yo no adopto ninguna decisión, yo me limito a ser un sustanciador del proceso y luego como relator del mismo presento una ponencia y luego a recogerlas con las observaciones, comentarios y sugerencias que mis demás compañeros hagan. Porque, valga la pena decirlo, Néstor, las sentencias de la Corte no son de un magistrado, son una sentencia de la corporación como juez. Claro, sí. Y es una construcción colectiva, colaborativa. Muchas veces uno lleva una ponencia y le dicen, no, por ahí no es. Y la sala plena, pues dice por dónde es. Y yo, como todos mis compañeros me conocen, soy dócil a la razón. Y en tanto en cuanto, después de la discusión, del debate, cada uno de nosotros aporta y construye, pues simplemente obramos ya los ponentes como relatores, para que en esa sentencia quede consignada genuinamente, de manera transparente y objetiva, la decisión que ha adoptado la corporación. Y eso es lo que hacemos. Doctor Ibáñez, ¿usted había conocido en estos meses de algún otro caso en la Corte Suprema de Justicia o en la JEP, que son ahora quienes levantan la mano y dicen puede haber interceptaciones ilegales? ¿Conoce algún caso similar al suyo? ¿Alguien que tuviese sospechas de que sus comunicaciones estaban interceptadas?
En particular no conozco ningún caso o no conocía ningún caso hasta estos días que han salido a flote con motivo de esta situación. Y entonces algunos magistrados han señalado, tengo entendido, que también están en la misma situación. Pero de manera particular y concreta, yo no conocí, primero de todo, ninguna situación de mis demás compañeros, sino que advertí que esta situación, para mí que se presenta, podría llegar a estar presentándose, que es probable, pero no aseguro, con algunos otros. 1, 2, no conozco en particular la situación particular y concreta de magistrados de la Corte Suprema o del Consejo de Estado o de la JEP, aunque se rumora en los pasillos, ojo, tal cosa. Por ejemplo, el año pasado, frente a ese rumor, todos le preguntamos a varios presidentes a ver qué pasaba y todos dijeron vamos a investigar. Y por ejemplo, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, en ese momento, el doctor Fernando Castillo, pues nos comentó a varios magistrados en algunos escenarios académicos o de foros de encuentros de la Corte Constitucional. Mire, me ha dicho oficialmente un funcionario público que no hay una decisión de alguna autoridad consistente en realizar estas intervenciones, pero que no descarta la posibilidad de que eso haya ocurrido. Bueno, pues con base en eso simplemente tomamos las prevenciones correspondientes en cada una de las cortes. Ese funcionario público, usted sabe quién es, ¿no? Pues eso es lo que es sujeto a materia de análisis y de investigación. No, pero yo lo puedo informar. Es Carlos Ramón González, el director de la Oficina de Inteligencia del Estado. Tengo entendido que así lo ratificó en un debate público en el Congreso de la República, pero la verdad es que no puedo decirlo o afirmarlo. Él mismo contó que algunos magistrados se habían acercado a él y que él ya tenía el cuento de las chuzadas, es decir, él que maneja la inteligencia ya sabía del tema de la preocupación que hay en los tribunales de justicia en Colombia. Doctor Ibáñez, no conozco los elementos de tiempo, modo y lugar en que esa conversación privada entre ese funcionario y el presidente de la Corte se hizo. Lo que sí sé es que el presidente de la Corte Suprema en su momento dijo, pues tenemos que tener las prevenciones y adoptar los mecanismos que eviten que eso se esté dando, y a partir de ahí es que yo he adoptado mis mecanismos de prevención para evitar que justamente eso se dé. Pero vuelvo a repetir, por fortuna, nada de eso nos puede afectar el ejercicio independiente, autónomo, transparente, objetivo e imparcial en el cumplimiento de nuestras funciones como jueces y en este caso como magistrados de una corporación, en este caso al de la corporación a la cual yo me honro en pertenecer. Sí, doctor Ibáñez, el presidente Petro dijo ayer en una de sus publicaciones en las redes que aquí lo que había era un grupo de nazistas, de gente nazi, tratando de chuzar a la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuál es su opinión sobre eso? ¿Usted cree que eso sí es así? Pues la verdad yo respeto mucho la opinión de los distintos funcionarios del Estado, comenzando por la del señor presidente. Para mí, como magistrado, como juez y en segundo lugar como académico, yo enseño Derecho Constitucional, siempre tengo a la mano el artículo 188 de la Constitución que señala que el presidente de la República, por una parte, es el jefe del Estado, es la suprema autoridad administrativa, es el jefe de gobierno y constituye o representa la unidad nacional. Y yo, por lo tanto, le profeso todo el respeto a quien ejerza la función como presidente de la República, porque en un Estado democrático como el nuestro tenemos que garantizar plenamente que quien ejerce la función de jefe de Estado lo haga en los términos que la Constitución establece y sus opiniones son absolutamente respetables. El día en que una opinión de ella se traduzca en una norma jurídica que sea objeto de análisis por parte de la corporación a la que yo pertenezco y que deba ser examinada con el rigor que corresponde, ese día como jueces asumiremos la competencia si alguien formula una acción en relación con esas decisiones que se adopten a partir de esas manifestaciones. Lo demás es el respeto que debemos tener en relación con esas manifestaciones o expresiones que no son otra cosa distinta que la expresión de su derecho a opinar, de su derecho a informar, de su derecho a decir las cosas que yo como juez tengo la obligación de respetar. Es el juez, el magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez. Doctor Ibáñez, es un gusto saludarlo. Gracias por acompañarnos esta mañana, le deseo mucha suerte. Muchísimas gracias a ustedes, muy amable. Gracias a usted. El doctor Ibáñez, 8:29 minutos, Felipe. El mensaje del presidente Petro al que usted se refiere dice, entre comillas, dejar de caer en ingenuidades que construyen los grupos nazis. Sí.
Imagínese. Sí. Como usted se acaba de dar cuenta, Felipe, la entrevista con el doctor Ibáñez tiene dos líneas delgaditas. Uno, la investigación de carácter penal, pues porque no puede ir más allá de lo que dijo, porque tiene unas reservas impuestas por la ley. Pero por el otro lado, más importante, Felipe, él no puede hablar mucho del tema porque sabe que viene mañana, ¿no? Una recusación. Claro. Entonces, por eso él dice en algún momento de la entrevista, no puedo declararme como víctima, porque sería sacarse de inmediato de procesos que siguen adelante en la Corte Constitucional. Sí. Bueno, entre esos hay temas relacionados con economía, esta reforma tributaria, este impuesto al patrimonio, etcétera. Lo cierto, yo pues no tengo al doctor Ibáñez referenciado, yo no lo conozco, pero sabía que era un hombre serio, pero fíjese que todas las palabras fueron apropiadas. No tuvo un adjetivo calificativo o descalificativo contra nadie. Felipe, entonces eso habla bien del magistrado Ibáñez y en general de los magistrados de la Corte. Entonces, Ricardo, no es que el doctor Ibáñez le haya hecho caso a una cadena de WhatsApp. Él manda un WhatsApp. Él pone un mensaje. Claro. Como se hizo viral, lo voy a leer, Felipe. Sí. Me permito informar que este teléfono y este chat han sido intervenidos ilegalmente por los órganos de inteligencia del Estado. Y esa es la cadena de WhatsApp que se replica, que se multiplica después. Así es. Que es sensato. Así es. ¿Por qué es sensato? Porque si uno le va a escribir, es bueno que sepa uno que hay esa posibilidad. Claro, pero no fue él el que hizo una Néstor, cadena. Él mandó un mensaje. Él mandó un mensaje a una persona específica y esta persona la publicó inclusive en redes. Correcto. Claro, pero es que el mensaje decía algo que no es menor. El mensaje decía textualmente: le informo que este teléfono y este chat están intervenidos ilegalmente por los órganos de inteligencia del Estado. Entonces puede que el magistrado tenga sospechas sobre que el teléfono esté intervenido. Mucha gente incluso dice, oiga, mire, este tiene un ruido raro, se me caen las llamadas, etcétera. Puede tener, pero para hacer un señalamiento que el responsable de esas intervenciones ilegales sea la inteligencia del Estado, pues tiene que tener información más allá. Yo, la verdad, Néstor, escucho a un magistrado que, claro, él nos habla desde la seriedad, obviamente, de un proceso que él no puede referirse por la integridad de la investigación, pero yo siento que hay una enorme ligereza en señalar sin ninguna, digamos, porque aquí yo no escuché ninguna evidencia que la responsabilidad de esta intervención fuera del Estado. Que el teléfono esté intervenido, muy probablemente sí, pero es que los teléfonos los interviene lamentablemente en Colombia y en el mundo entero lo interviene cualquier hacker. Aquí lo más delicado es señalar que la inteligencia del Estado está a cargo de una intervención a un magistrado que decide temas del Estado y decide temas del gobierno, y que en sus declaraciones, que me alegra que haya puesto la cara el magistrado y explicado qué es lo que está pasando, pues no escuché ninguna evidencia. No, pero es que no las va a dar, Luis Ernesto. Esa evidencia se la tiene que dar a la Fiscalía. No. Perdóneme, Luis Ernesto, pero le digo una cosa. Para hacer esta entrevista, yo hablé con el magistrado Ibáñez. Sí. Felipe. Pues sí. que es normal. Yo hablo con la gente antes de salir al aire para solicitar una entrevista. Y el doctor Ibáñez me dijo, Felipe, no voy a revelar los indicios que tengo. Eso es lo que digo, hace parte del proceso judicial. ¿Qué esperaba Luis Ernesto? Que él saliera al aire a decir las pruebas que tengo, los indicios que tengo y mis magistrados. Pues como es un tema tan delicado, Néstor, y es que estamos hablando de que el magistrado, un hombre yo sé que es delicado, de las más altas dignidades en el Estado colombiano, un magistrado está señalando al aire, por a la inteligencia del Estado, es decir, casi que al presidente de la República, que encabeza la inteligencia del Estado, porque encabeza las fuerzas militares, encabeza también, y lo está señalando de que es responsable de intervenir su teléfono. Entonces, yo creo que por el tamaño que ha tomado estas denuncias, esta no la veía venir. Para Luis Ernesto. Pero Néstor, la contradicción. Salió a ver el doctor Ibáñez. Felipe, Luis Ernesto dice al tiempo, es muy esta posible. No la veía venir tan temprano. Es muy posible que lo estén chuzando. Pero él no puede decir que lo están chuzando. Que eso, digamos. No, pero adicionalmente él manda un mensaje privado y tiene todo el derecho de decir lo que él piensa en un mensaje privado. Y de advertirle a las personas con las que se está comunicando. Lo que pasa es que sin duda, para el mensaje que era privado, María Consuelo, usted tiene razón, se hace público y se crea todo esto, y entonces es la acusación de un magistrado: me están chuzando
desde y por oficinas eso de se está inteligencia. investigando y mandó una carta el día 14 de junio a la Fiscalía, que es lo que él nos acaba de contar. Y las pruebas, pues no las puede ventilar porque estaría violando la reserva judicial. Está llegando en este momento, a propósito al Palacio de Justicia, el director del DNI, que es la Oficina de Inteligencia, don Carlos Ramón González, a reunirse con el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Ya les voy a contar. Daniel, señor. Néstor, y es precisamente porque es un tema delicado que el magistrado Ibáñez no puede revelar las pruebas, que no podemos esperar que en una entrevista a un medio de comunicación el magistrado revele las pruebas. Y pensar que un magistrado de la talla del magistrado Ibáñez, vicepresidente de la Corte Constitucional, no sabe de temas de interceptaciones, qué tipo de cosas son detectables, pueden generar una sospecha de que sus comunicaciones están siendo intervenidas, es decir, que es inmaduro o que no conoce estos temas. Claro que lo conoce, y seguramente el magistrado Ibáñez habló con el enlace de la policía, habló con personas conocidas que manejan estos temas y que le pudieron explicar cuáles son las señales de que sus comunicaciones podían estar siendo intervenidas. Yo no creo que una persona como el magistrado Ibáñez vaya a armar este tema tan profundo y tan grave de una sospecha inocua que le sonó un pitico en una llamada. No. Bueno, pero justamente porque es un tema tan profundo y grave. Entre otras cosas, esa es la tesis del presidente Petro, que arranca diciendo: esto es fake news basado en un mensaje, en una cadena de WhatsApp. Y eso es pero es que, yo creo que eso es Néstor, lo que estamos hablando quizá del señalamiento más grave que se ha hecho contra el presidente de la República o contra el gobierno actual. Pero Luis Ernesto, para que nos pongamos de acuerdo. El gobierno Petro... A ver, Luis Ernesto, no es que Ibáñez recibió una cadena de WhatsApp diciendo lo están chuzando. Es que Ibáñez puso un mensaje diciendo me están chuzando. Y eso se volvió una cadena de WhatsApp. Pero por una razón, porque su teléfono y su computador empezaron a tener comportamientos extraños desde el año pasado. De acuerdo, y eso puede pasar, Ricardo. Lo que pasa es que el magistrado Ibáñez, en ese mensaje, que muy lamentablemente pues se filtró de esta manera, no dice mi teléfono está intervenido, dice mi teléfono está intervenido por la inteligencia del Estado de manera ilegal. Sí. Entonces, cuando un magistrado de la Corte Constitucional, de la más alta corte, comparte una información de esta naturaleza y que es normal que sea filtrado, digamos, pues es un señalamiento directamente contra el responsable de la inteligencia del Estado, que es el presidente de la República, que todos sabemos en este país que él mismo fue víctima de las chuzadas. Entonces, yo diría que de todos los escándalos, porque este gobierno lamentablemente ha tenido muchos escándalos, quizá el más delicado sería ese, que estuviera el gobierno incurriendo en las prácticas de los cuales ellos mismos fueron víctimas. Y por eso, Néstor, yo sí entiendo, por supuesto, la integridad del proceso, etcétera, pero es que ante semejante bomba atómica que suelta el magistrado, pues yo la verdad sí creo que merece un poco más de explicaciones a la opinión pública, diciendo, oiga, ¿cómo? ¿Dónde está? Digamos, yo por qué llego a inferir o a concluir que es el Estado el responsable de esta intervención. Es que es de la mayor gravedad lo que está diciendo el magistrado. Claro que es grave, es que si no fuera grave no estábamos en semejante rollo. Pregúntese por qué no solo el doctor Ibáñez, sino el presidente de la Corte Suprema del año pasado se lo preguntó a Carlos Ramón González. El senador David Luna, de Cambio Radical, que hizo un debate de control por eso. En la JEP también tienen la sensación de que los están chuzando. Es decir, quiero decir, Felipe, para decirlo con todas sus letras, el magistrado Ibáñez no es un loquito al que se le ocurre. Hay magistrados auxiliares que están en lo mismo. Hay otros magistrados de otras cortes que están en lo mismo. Claro. Así es. No es, y esto tendrán, no yo aquí, tendrán que decidirlo las autoridades, pero digo, no es un loquito y no es una cadena de WhatsApp que difunde fake news lo que hay detrás de esto. Me parece una entrevista de la mayor seriedad y respeto, la del magistrado Ibáñez. Es decir, me quedé realmente satisfecho de cómo de manera ponderada, de manera clara, explica todo lo que ha venido viviendo y todo lo que ha venido sintiendo en sus aparatos de computación y de comunicación. Él, y no solo él, sus magistrados auxiliares y hasta su señora esposa. O sea, esto aquí el que queda mal es el presidente Petro. Es decir, comparemos lo que dijo el magistrado Ibáñez acá en Blue, Néstor. Aurelio, esperemos que haya resultado de la investigación, ¿no? Que haya una condena, pero permítame, Néstor, permítame una cosa adicional. Comparemos lo que dijo aquí el magistrado Ibáñez con el desabrido trino o X o post, ya no sé ni cómo se dice, del presidente Petro. Eso es decir, que los WhatsApp y que no sé qué, no, aquí estamos hablando
un magistrado que además también lo dije antes, en la Justicia Especial para la Paz en la JEP también están diciendo lo mismo, en la misma cosa. Y resulta que cuando no les parece irresponsable que en su equipo cercano escriba el magistrado Ibáñez lo de que parece que es la inteligencia del Estado, pero no les parece irresponsable que el presidente de la República diga, no, esos son unos viejos chuzadores que están ahí, por allá unos mandos terceros, que si los cojo los saco. Eso sí no les parece irresponsable cuando él es el principal responsable, Aurelio, que debe contestar con ponderación, con precisión y con satisfacción a la opinión y a quienes están poniendo queja y denuncia. Aurelio, lo interrumpo, deme un segundo. En el Palacio de Justicia, sobre este tema de chuzadas, está respondiendo en este momento Carlos Ramón González, que es el director de la DNI, Dirección Nacional de Inteligencia, que responde directamente al presidente Gustavo Petro. Desde el Palacio de Justicia, en la Plaza de Bolívar, Sergio Barbosa. Néstor, buenos días. Muy puntual llegó aquí al Palacio de Justicia acompañado de su esquema de seguridad el director nacional de inteligencia Carlos Ramón González a reunirse con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Gerson Chaverra. Fuentes del Alto Tribunal confirmaron que fue el mismo Carlos Ramón quien pidió esta reunión con el magistrado Chaverra en medio de este escándalo de presuntas interceptaciones ilegales que denunció el magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Ibáñez. Recordemos que Carlos Ramón González, en medio de un debate de control político, negó que desde la Dirección Nacional de Inteligencia se les esté haciendo seguimientos o interceptaciones ilegales a los miembros de la oposición. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. En Blue, la Conmebol Copa América USA 2024 suena diferente. Hay nómina de Colombia. Medio oficial de la Conmebol Copa América Estados Unidos 2024. Con tanto amarillo, azul y rojo y tanto aliento para nuestra selección Colombia. Ya vamos al terreno de juego. Qué intensidad en ataque Colombia, Castela. Disfruta de partidos y las últimas jugadas en Blue. La soledad es una bendición cuando tú la buscas y cuando no significa el rompimiento de vínculos, cuando significa un espacio para ti mismo, para ti misma. Estar solo, reconociéndote, reconciliándote, conectándote con la profundidad de tu ser, es una bendición. Esa soledad, que no es impuesta, que no es absoluta, que no implica estar lejos de los otros, hay que buscarla. En el día hay que tener espacios para esa soledad, para escuchar la voz de la conciencia, para saber cuáles son las emociones y para entender cómo vamos, para hacer ese discernimiento que nos permita ver el sentido de nuestros pasos. Hoy te invito a estar contigo, hoy te invito a que te goces, hoy te invito a que te valores. Tú sabes. El presidente Gustavo Petro le atribuye solamente, desestimando la versión de las chuzadas y el espionaje de su gobierno, dice son simples cadenas de WhatsApp, son chismes y fake news, las acusaciones que no son solo del magistrado Ibáñez en la Corte Constitucional, sino también ahora en la JEP, había sido también en la Corte Suprema de Justicia. El presidente Petro lanza una nueva teoría diciendo que son viejos chuzadores de otros gobiernos que le quieren hacer daño a su gobierno, pero al mismo tiempo desestima y dice que son cadenas falsas creadas y montadas para desprestigiarlo a él. Niega que sea una política presidencial, le advierte a los funcionarios porque es una contradicción, dice que no existen, pero que si hay funcionarios y caen en las chuzadas, se irán del gobierno de manera inmediata.
Una gran tensión está creciendo nuevamente entre el Ministerio de Trabajo y sectores empresariales. Esto ante la intención que tiene el gobierno de revivir por vía de decretos, 6 en total, varios de los puntos de la reforma laboral que no fueron aprobados en el Congreso durante su primer debate. Recordemos que para evitar que se hundiera toda la reforma hace unos días, se logró un acuerdo político para mantenerla viva siempre y cuando se eliminara prácticamente todo el capítulo de derechos colectivos que beneficiaba a los sindicatos. Ahora, unos borradores de decreto están siendo analizados por el alto gobierno y buscan revivir temas como el de imponer límites a la tercerización laboral, negociaciones colectivas unificadas y la modernización de los derechos a huelga de los empleados, sobre todo de aquellos que trabajan en segmentos que prestan servicios públicos esenciales a la comunidad. Desde que se cayó ese paquete de medidas en el Congreso, el viceministro de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo, Edwin Palma, ha venido defendiendo la idea de implementar varias de estas medidas vía decreto, como efectivamente se está intentando, y él es quien lo está impulsando y ha sido apoyado por organizaciones sindicales. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. Ahora 8 de la mañana 45 minutos. Les había dicho muy temprano, Felipe, que el presidente Petro está activo con su dedito hoy en la cuenta de Twitter y está escribiendo lo siguiente. ¡Qué barbaridad! No, pues yo reporto, Felipe, es el señor presidente de la República, corresponde darle el tratamiento del señor. Sobre María Jimena Duzán, porque María Jimena Duzán, Felipe, escribió una columna contra Laura Sarabia. Haciendo muchas preguntas que no le han sido contestadas, ¿no? Sí. La columna se llama Las preguntas para Laura Sarabia y su hermano Andrés. Y a eso responde Gustavo Petro esta mañana. Lo siguiente. He respetado en su vida periodística a María Jimena. La considero una periodista de verdad y víctima de la violencia paramilitar. Pero seguir la carrera de Vicky, se refiere a Vicky Dávila, que está en su otra orilla política, es un camino de desacierto y de mentira. Insinuar que yo cambio cargos en mi gobierno por consejas es un verdadero irrespeto a mí mismo. Ya me irrespeta con saciedad la revista Semana, pero no lo espero de María Jimena. Sé que este es un nuevo término, Felipe, el periodismo Mossad se impone. Ayer se le ocurrió lo del periodismo Mossad. Ojo que esa alusión no es gratis, Néstor. En Europa, gobiernos de izquierda están vinculando al gobierno de Benjamín Netanyahu con operaciones de inteligencia. No es inocente ni es suelta esa afirmación que hace el presidente. Párele bolas. Le dejo ahí el asterisco, porque ese periodismo Mossad no solamente es para atacar a la prensa, sino porque hay, incluso en España, yo le paro bolas una alusión Petro. A eso. Por pararle bolas al presidente Petro, sé que nada de lo que dice el presidente Petro es nada es al azar ni nada es desilvanado. Termina el todo trino, tiene un sentido. Sí, yo sé, por eso digo que este es el nuevo término que está replicando desde ayer el presidente Gustavo Petro. Termina el trino de hace algunos segundos, refiriéndose a María Jimena Duzán. Quieren destruir a Sarabia solo para destruir el gobierno y cometen villanías y canalladas. Este es el presidente Gustavo Petro, hoy, que ayer defendía la libertad de prensa, Felipe, referida a Julian Assange, ¿no? Tan defensor de la libertad de prensa, hoy acusando a una periodista a la que él nombró, de Felipe, debo decir, negociadora con el ELN. ¿no? O sea, claro, alguien que acompañó de cerca la campaña del presidente. María Jimena le parecía de confianza. Cuando lo aplaudía y ya no le parece de confianza, pues porque se atreve a cuestionar. Ahora, sobre María la acusación, Jimena acompañó la campaña y a un grupo que estaba realizando un documental sobre la campaña del presidente. Pero yo tenía entendido que el presidente no se iba a volver a pronunciar sobre Vicky Dávila. Él lo dijo hace un mes en un discurso. El presidente tiene una obsesión con Vicky. La señora aquella, o no sé qué digo. Yo no me vuelvo a pronunciar sobre la señora aquella. Y mire, le anunció a la tribuna que nunca más volvería a mencionarla y que nunca volvería a hablar de ella. Hasta donde me acuerdo, puede que esté equivocado. Pero lo del presidente con Vicky es deliberado. Eso es elegir quién va a ser la rival del pacto histórico en el
2026. Ahí no veo un tema de obsesión con una periodista, sino más bien una decisión política del presidente de graduarla de sparring. Pero a propósito del... El presidente ha dicho en privado que a él le gustaría que fuera Vicky Dávila porque está convencido que le puede enfrentar a la senadora Pizarro y que la destroza. Él está feliz impulsando a Vicky Dávila para que sea candidata presidencial. Pero pues, Felipe, de golpe eso le sale al revés, ¿no? Son las 8 de la mañana, 49 minutos. Ese Hola, es el pero mensaje qué barbaridad. Bueno, Petro. por fortuna todos los problemas del país están solucionados, ¿no? Pero además, Néstor, a mí lo que me parece... Ni una palabra de la masacre. Ni la masacre de Antioquia, ni una palabra. Ni solidaridad, ni nada contra el señor Oti Patiño. Nada. Él tiene la cabeza entre Vicky Dávila y Palestina y Gaza y Netanyahu y no sé qué. Y los medios. No, y hoy el periodismo. Es que habría que decirle al señor presidente que la forma de respetar la libertad de prensa es dejar que la prensa escriba, notifique, reporte, informe lo que quiera y no meterse. Es que todos los trinos de hoy, o prácticamente todos, Néstor, se han referido a Ricardo Ospina, a María Jimena Duzán, o sea, a periodistas que actúan de manera independiente y que lo que él está haciendo con sus trinos es precisamente generando un fichamiento, un seguimiento a ellos y además poniéndolos en riesgo para ejercer su profesión. Pero la libertad de prensa sencillamente hay que respetarla y hay que dejarla desde el gobierno, porque entre otras cosas esa es la forma en que se constituye democráticamente la forma en que los periodistas pueden ser control a los gobiernos y a independientes. Atención, tengo noticia de última hora desde la Casa de Nariño. Blue Radio interrumpe la programación. Una noticia urgente está en desarrollo. 51 minutos, salen 7 ministros del gabinete del presidente Gustavo Petro. Inminente en las próximas horas remesón ministerial a la situación de interinidad, Felipe. 7 nombres, 7 ministros. Esto puede cambiar, pero estos son los 7 que se van en las próximas horas. Ricardo. Los 7 del patíbulo, Néstor. Se va el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Se va la ministra de Agricultura, Jennifer Mojica. Se va el ministro de Transporte, William Camargo. Se va la ministra de Educación, Aurora Vergara. Se va la ministra de Vivienda, Catalina Velasco. Se va el ministro de Justicia, Néstor Osuna. Se va el ministro de Energía, Andrés Camacho. 7 ministros salen del gobierno del presidente Petro en las próximas horas. Sí, la decisión es inminente, será oficializada en estas próximas horas, hoy o mañana. De estos nombres, Ricardo, la verdad me sorprende uno especialmente. Osuna, sí, señor. Por una razón. ¿Cómo es que dice el refrán? Así bien le sirve el diablo. ¿Así le paga el diablo a quien bien le sirve? Sí, así es. Bueno, Osuna arriesgó todo su prestigio y su carrera profesional como profesor para trabajar en este gobierno y tenga para que llegue. Hay dos versiones frente al Pero Felipe, le pregunté al ministro Osuna hace 2 días aquí al aire si era cierto que se iba y me dijo, yo no quiero irme. ¿Es cierto que usted quiere ser defensor del pueblo? Me dijo, no está en mi lista, no lo he hablado con el presidente. El otro que me sorprende un poquito, porque lo veo teniendo éxitos políticos, que es de lo que se trata, es el ministro del Interior, el ministro Luis Fernando Velasco. Sí, señor. Logró sacar adelante la reforma pensional. Sí, ¿no? pero le ha echado sus bañitas al presidente. No, Felipe, hay algo que está pasando, pues porque evidentemente el presidente lo ve de otra manera. Me devuelvo un poquito, Néstor. De Néstor Osuna, el ministro de Justicia, hay 2 versiones hoy. Uno, que podría ser el próximo embajador de Colombia en España. Ojo. Premio de consolación, por supuesto. Pues sí, pero buena embajada. O que finalmente se impondría una terna no de mujeres para la Defensoría del Pueblo y podría estar en esa terna para la Defensoría del Pueblo. El presidente solo quiere mujeres. Sí, pero no descarte alguna posibilidad. Ahí sí le hago la apuesta donde doña Segunda. El presidente en la terna para Defensor del Pueblo no quiere sino mujeres. Doña Segunda Marquetalia, ¿es su apuesta? Doña Segunda Felipe, los que se van, voy a repetir. A ver, voy a repetir. Oiga, pero y entonces fíjese que los más radicales como Salud se quedaron. Sí, ¿Se van Felipe, a quedar?
Lea, esta me parece una buena observación, lea esta lista no solo por los que se van, sino por los que se quedan. Se van varios, fíjense que se quedan los radicales. No, se queda el ministro Iván Velázquez, el ministro de Defensa. Se queda el ministro de Defensa, se queda el canciller. No, es que el canciller acaban de nombrarlo. El canciller lo acaban de nombrar. Si es por resultados, Néstor, debería irse el ministro de Defensa. Se queda Hacienda, importante para la economía. Pero todos ellos, Ricardo Bonilla, Guillermo Alfonso Jaramillo, han sido cercanos a Gustavo Petro desde hace muchos años. No, se queda lo grueso, Ricardo, del petrismo. Bueno, Iván Velázquez también. Me repite los nombres de los que se van. Atención. Sí, señor, Estos son. Ahora, esto digo, Felipe, antes que cualquier cosa, esta información va con un asterisco. Porque como usted sabe, esto puede cambiar a última hora. Y esto está sujeto a enroques. Sí. Pero yo le diría que hay 99% de posibilidades con las fuentes consultadas que esta información extraordinaria es así. Repito, los nombres de los ministros que se van. Se van Luis Fernando Velasco, ministro del Interior. Se va dos Velasco, salga de una vez de los dos Velasco. La ministra de Vivienda, Catalina Velasco, también se va. No me sorprende Catalina Velasco, Felipe, porque el sector de vivienda es un desastre. No, eso es un desastre. Sí. Mire, pero no se extrañe usted que salga Catalina Velasco y entre Eduardo Noriega, ¿no? Su marido. No. Los indicadores no sé. Pregunté y me dijeron que no. Porque Felipe, Eduardo Noriega sonaba para el Ministerio del Interior, pero ya le voy a contar quiénes podrían llegar. No, es que primero, Felipe, vamos por partes. Hablemos de quienes salen. Pero hablemos de los que se van y después de los que en teoría van a llegar. No te me adelantes. ¿Y para cuándo el equipo del director técnico? No, perdón, no estamos en fútbol. Se van los Velasco, Luis Fernando Velasco del Interior, Catalina Velasco de Vivienda. Se va la ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, en medio del escándalo de la Agencia Nacional de Tierras y del escándalo de la reforma agraria. Tampoco me sorprende porque los indicadores de compra de tierras, para eso que el presidente llama reforma agraria, son muy bajitos. Se va el ministro de Transporte, William Camargo, que sí es muy cercano al presidente Petro. Había sido el director del IDU en el gobierno. Sí, señor, y había sido muy criticado por el presidente incluso por algunas decisiones recientes. Lo había regañado en público. Lo regañó en público, le dijo que parecía uribista en algún consejo de ministros y demás. Se va la ministra de Educación, Aurora Vergara. Eso sí estaba cantado. Ni qué explicar. Sí, estaba cantado. La elección de rector de la Universidad Nacional, la caída de la ley estatutaria de la salud. No ha habido un semestre, nunca en la historia de Colombia, un semestre más turbulento, peor para la educación en Colombia, que este semestre que está terminando. Se va el ministro de Justicia, Néstor Osuna, y se va el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho. Camacho también me sorprende un poquito. Sí, ese me sorprende un poco, ¿sabe? Camacho es cuota de María José Pizarro. De María José Pizarro. Sí, claro. Así que me imagino que allí también hay un mensaje político. Ahora sí pasemos a la parte grave. ¿Quiénes llegan? Porque esa es la parte grave. Bueno, Felipe, los que se van. No, esto es pura información, Felipe. Hasta aquí, pero digo, hasta aquí pero la verdad era que no, lo que sigue de aquí en adelante, Felipe, es uno de los deportes nacionales. La gabinetología. Al lado de hacer Ricardo Orrego. Al lado de hacer la alineación de la Selección Colombia para el partido de Costa Rica del próximo viernes, al lado está la gabinetología. Dicho que se van 7 ministros, comenzamos, Felipe, como con la Selección Colombia. ¿A quién queremos de central? Pero aquí hay una ventaja. ¿Cuál es el volante de enganche? Les voy a dar una pista. Vamos a jugar en cada uno de los grupos. Le hago un comentario. Cargos. ¿Vamos a jugar con extremos? Le juego con yo creo que hablo agricultura. Me refiero al partido. ¿Será una formación defensiva o de ataque? Este gobierno solamente tiene marcador izquierdo. Mire, un poquito desequilibrado, ¿no? Mire, agricultura. El ministro del Interior será un hombre cercano al presidente Juan Manuel Santos. Juan Fernando Cristo. Hombre cercano al presidente Juan Manuel Santos. Ok. O es Juan Fernando Cristo o es Roy Barreras. Ok. No, eso lo digo yo. Ahí ya estoy en la parte especulativa. Esto ya es especulación. Bueno, comencemos, Felipe, si me lo permiten, a hacer el juego de la gabinetología. Yo les doy una pista. Eso puede resultar divertido en medio de tantas malas noticias. Esta sería, Felipe, la segunda gran crisis a punto de completar 2 años del gabinete del presidente Petro. Recuerde usted que la primera fue
marzo del año pasado, cuando salió Alejandro Gaviria, cuando salió Cecilia López, cuando salió Ocampo del Ministerio de Hacienda. Ocampo salió un poco después, pero Néstor, pero fue en la misma época que en hubo. la misma temporada, exacto. El primer cambio donde llegaron los activistas y salieron, digamos, los ministros que tenían algo más de trayectoria y que tenían que representaban sectores políticos para el interior, distintos a la Ricardo. izquierda. Entonces, aquí la gran pregunta, Ricardo, y tú mencionabas dos nombres. Hombre santista, cercano al presidente Pero Santos. ahí la gran pregunta es si el presidente en esta rebarajada trae más figuras como el actual canciller Luis Alberto Murillo, que como todos lo sabemos participó del gobierno de Juan Manuel Santos. Ahora mencionaba a unos exministros también del gobierno Santos, Ricardo. Si el presidente Gustavo Petro reconforma su gobierno con figuras, llamémoslas más de centro, o si lo hace con activistas. Si la primera pista en el Congreso, Néstor, si la primera pista que tiene Ospina es que el ministro del Interior podría ser del santismo. Hombre cercano al presidente Yo Santos. creo que allí hay un mensaje de que hay una mano tendida con respecto al proceso de paz. De que el presidente no va a girar más a la izquierda, sino se va a mover un poquito hacia el centro. Agricultura. Viene mujer y se va una mujer, llega otra mujer. Sí. Al Ministerio de Agricultura. Nombres. María Mercedes Maldonado, por ejemplo. Dijo que no. María Mercedes Maldonado, que ya trabajó con el presidente. Dijo que no, que muchas gracias. Pero le ofrecieron vivienda, pero no agricultura, sino vivienda. Ojo. Y no aceptó. Le ofrecieron vivienda, tiene usted razón. En agricultura es una mujer. Tenemos unos candidatos de agricultura. No descarte María Mercedes Maldonado. ¿Quiénes son sus candidatos, María Mercedes Maldonado ni loco. No, pero Aurelio, no me vaya a dar candidatos a los que usted nombraría. Candidatos a los que el presidente Petro consideraría. No, para nada, por favor. No ofenda mi poca inteligencia, por favor. Néstor, le voy a dar candidato de Verónica Alcocer para agricultura. A ver. ¿Le suena? Sí, señor. Me suena Verónica Alcocer. Chica Zucardi, el presidente del Banco Agrario. Pero Aurelio, el filtro es que va a ser una mujer. ¿Quién sabe? O Harman, el de la agencia de tierras. Tampoco. Pero ¿quién es? El del Banco Agrario.